donde nos es muy grato presentarles al primer expositor, que es el licenciado Raúl Velázquez Guzmán. Es licenciado en Economía con un posgrado en Estadística, otro en Industrias Extractivas, Vigilancia y Desarrollo Sostenible, y cuenta con una maestría en Preparación, Evaluación Social y Gerencia de Proyectos. Cuenta con 16 años de experiencia en el sector hidrocarburífero de Bolivia. Desde el año 2011 a la fecha trabaja en la Fundación Jubileo, haciendo el seguimiento y análisis del desempeño de los sectores de energía e hidrocarburos. Como miembro de Fundación Jubileo ha producido varios documentos de análisis sobre gobernanza del sector hidrocarburos, ingresos del petróleo, contratos de petróleos, transparencia y rendición de cuentas y transición energética. Le damos la bienvenida al licenciado Raúl Velázquez Guzmán con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy amable por la... Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Agradecerles por la puntualidad, disculparnos nosotros porque hemos llegado un poquito tarde, aunque no por responsabilidad nuestra, sino por BOA, que no sería BOA si nos sale un poquito tarde, entonces, ¿no? Pero bueno, más bien que hemos podido llegar, felices de estar acá en Santa Cruz. A nombre de Fundación Jubileo les damos las gracias por haber venido. Y bueno, la intención justamente de la Fundación junto con el CONADE es promover el debate público pero informado, ¿no? No es cualquier debate, no es posible que como ciudadanos sigamos levantándonos sin tener información, a pesar de que hoy en día hay una limitación muy grande del acceso a información, ¿no es cierto? Ustedes lo viven, nosotros también, pero dentro de lo que se tiene, dentro de lo que se puede, es que estamos realizando esta iniciativa para promover el debate público informado, ¿no? Y poder llegar además a mayor cantidad de población. Quiero agradecerle a Ana María Reyes por la coordinación, por el esfuerzo que esto implica. Muchas gracias. Sabemos que no siempre es fácil ni convocar gente ni convencerlos de que hay temas que son importantes, ¿no? Y que hay que debatirlos. Así que muchas gracias, Ana María, por la coordinación para realizar estos eventos. Fundación Jubileo es una institución que ha sido fundada ya hace 20 años. Hemos cumplido en noviembre nuestros 20 años. Ha sido fundada por la Iglesia Católica Boliviana y la Iglesia Católica Alemana. Y en estos 20 años se ha ido desarrollando diferentes temas, ¿no? Hemos ido abordando diferentes temas. Se ha empezado con el tema de deuda, luego el tema de fiscalidad, presupuestos públicos, el tema de desigualdad, de pobreza, por supuesto, es un tema fundamental para nosotros como fundación. Posteriormente se ha entrado al tema de extractivas, ¿no? Hidrocarburos, minería, energía. También se tienen procesos de formación de jóvenes y también hoy en día el tema de la democracia y los derechos humanos, que es un tema fundamental también para el país. Mi nombre, como me presentaba en un principio, es Raúl. Soy responsable de la Fundación de Análisis del Sector Hidrocarburos y Energía. Y lo que vamos a ver hoy en día es un diagnóstico muy macro, si ustedes quieren, del sector, muy general. Pero, claro, a mí me ha pasado, como en un principio me presentaban, soy economista. Y cuando entré al sector de hidrocarburos me parecía que estaba entrando a otro mundo, ¿no? Porque tiene un lenguaje muy particular, a veces muy técnico. Entonces, si es que hay algo que no queda claro, alguna duda que tienen al respecto de cualquier tema que vaya a tocar, por favor levanten la mano y me dicen, no entiendo tal cosa, o quisiera que me expliques un poco mejor aquello, y lo hacemos. Quiero partir del referéndum. El sector de hidrocarburos es un sector de largo plazo, igual que el sector minero, son sectores de muy largo plazo. Entonces, son sectores que uno puede ver los resultados de la política pública en el largo plazo, en 10 años, 15 años, 20 años. Y cabalmente en julio de este año cumplen 20 años, se han cumplido 20 años del referéndum del año 2004. Ese referéndum se llamaba referéndum sobre política energética, ¿no? Y bueno, tenía 5 preguntas, como pueden ver acá, son estas 5 preguntas. Y los resultados del referéndum, de la votación del referéndum en las primeras 3 preguntas, estaban por encima de un 80% a favor, ¿no? La población, quienes votamos en ese momento, más del 80% de la población votó a favor de estas 3 primeras preguntas. Si ustedes van leyendo las preguntas, se van a dar cuenta que, a pesar de que el referéndum se llamaba referéndum sobre política energética, en realidad se concentró en hidrocarburos, ¿no? ¿Hidrocarburos es la única energía? ¿Qué dice? No. Hay otras energías.
hidroeléctrica, solar, fotovoltaica, eólica, ¿no? Hay otras energías, que no es solamente hidrocarburos. El primer error, en el caso de Bolivia, parte porque en este referéndum, a pesar de llamarse de política energética, se concentra en hidrocarburos, ¿no? Y principalmente en gas. Es importante tener en cuenta estos elementos porque hoy en día estamos cosechando los efectos de ese tipo de decisiones, ¿no? Tenemos una economía muy basada en el gas, tenemos un sector energético muy basado en el gas y hemos descuidado los otros combustibles. La mejor muestra de eso es que seguramente ustedes han visto colas, ¿no? Hay filas en las gasolineras, porque falta gasolina, falta diésel. Nos hemos incluso, a pesar de que está centrado en hidrocarburos, nos hemos olvidado de los otros hidrocarburos, ¿no? Básicamente ha sido gas natural. Entonces, en estas preguntas, claro, nos preguntaban si queríamos eliminar la antigua ley de hidrocarburos, la 1689 de Sánchez de Lozada, y la mayor parte de la gente estaba a favor. ¿Está usted de acuerdo con la recuperación de los hidrocarburos en boca de pozo? La propiedad en el caso de hidrocarburos, ¿quién tiene la propiedad? Es algo muy importante. Hay veces que decimos, no es tan grave, es grave, ¿no? Pues es muy importante. Porque a partir de ello se puede generar contratos de servicios o se puede generar contratos de producción compartida, por ejemplo, que son los que hay en su mayoría en el mundo, ¿no? En el que la producción se comparte entre la empresa estatal y las empresas privadas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Bolivia, lamentablemente tenemos solamente la figura de servicios, no podemos ir a contratos de producción compartida, no solamente por el referéndum, sino porque además esto, la pregunta 2, luego fue plasmada en la propia Constitución, artículo 362. En la pregunta 3, ¿está usted de acuerdo con refundar YPFB? Sí, ¿no? Todos hemos estado de acuerdo con refundar YPFB. Pero no esta YPFB, pues, ¿no? Yo creo que quienes hemos votado en ese momento, si hacemos memoria, queríamos que Bolivia tenga una empresa estatal petrolera, sí, pero no esta empresa estatal petrolera, que se ha vuelto politizada, se ha vuelto muy burocrática y no está cumpliendo la función que debería cumplir, ¿no? Pero la mayor parte de la gente votó que sí. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hoy en día escuchamos muchos actores políticos que te dicen, por ejemplo, no, todo privado, ¿no? Cero estatal, todo privado. Pero nos olvidamos que en Bolivia el 87% de la población quería que Bolivia refunde su empresa estatal petrolera. Entonces no es tan fácil como decir en un discurso, desde un punto discursivo, político, decir no a la empresa estatal, porque si vas por esa vía probablemente te vas a enfrentar con buena parte de la población en el país que sí cree todavía en que Bolivia debe tener empresas estatales, al menos en ciertos sectores, ¿no? Entonces ahí hay un tema cultural que hay que debatir, hay que avanzar, hay que dialogar, hay que ver en qué medida sí, en qué medida no. La empresa estatal no es mala per se, ¿no? Para mí uno de los mejores ejemplos en el mundo es la empresa estatal petrolera de Noruega, ¿no? Equinor. Es una empresa estatal, se dedica al petróleo, pero funciona con una transparencia absoluta, es muy eficiente en su gestión y ha dado muy buenos resultados para Noruega. Luego están las otras dos preguntas que las he separado, porque en estas otras dos el resultado del referéndum está por debajo del promedio de las otras tres, de las primeras tres, pero la 4 está vinculada a usar el gas como elemento negociador para obtener una salida al Océano Pacífico. Y aquí había un 50-50, ¿no? Un mitad-mitad. Mitad como que sí y mitad como que no. No. Este ha sido un error terrible en la política energética boliviana. Hemos mezclado la geopolítica con la política energética, ¿no? Al pretender usar el gas como elemento negociador para un acceso al mar, ¿no? Que es lo que planteaba la pregunta, hemos perdido el mercado chileno para nuestro gas, por una parte, y han pasado 20 años y también hemos perdido el mar, ¿no? El aire. Entonces hemos quedado sin suave y sin cambio. En la pregunta 5 tiene varios incisos, pero también un 62% estaba a favor. Acá empieza el tema de la renta, ¿no? Acá en la pregunta 5 te dice si estamos de acuerdo en que el gas sea destinado primeramente para los bolivianos y bolivianas, que se fomente la industrialización del gas en Bolivia y que cobremos impuestos al menos en un 50%. Bueno, la pregunta decía hasta el 50%. Pero lamentablemente después viene la Constitución y viene el llamado decreto de nacionalización. Desde mi punto de vista no fue nacionalización, pero me voy a referir a ese decreto como nacionalización porque es como usualmente se lo conoce, el 28701. Y ese decreto lo que hace es aumentar este 50%, ¿no? Y a partir de eso empezamos a entrar en una lógica de captar más renta.
Las 5 preguntas es importante recordar que surgen a partir de una serie de convulsiones sociales y de crisis política profunda en Bolivia entre el año 2002 y el 2003. Se acordará principalmente de la llamada Guerra del Gas, ¿no? Me parece horrible el nombre, pero ese es el nombre que se le dio, ¿no? Guerra del Gas. Esos aspectos, esa crisis social y política, encontró una salida, entre comillas, en el referéndum del 2004. Y hoy en día quería recordar con ustedes estos resultados porque se habla otra vez de un referéndum, ¿no? Otra vez el gobierno plantea un referéndum. Pero claro, ahorita mirándolo en retrospectiva, ¿qué conocía la gente sobre el sector hidrocarburos? ¿Cuánta gente conocía la ley de Sánchez de Lozada? ¿Cuánta gente conocía el tema de la propiedad en boca de pozo? ¿Cuánta gente conocía los impactos que tendría el poder un 50% de renta a favor del Estado? Muy poca gente, muy poquita, ¿no? La mayor parte de la gente fue a votar desinformada o con algún tipo de intereses. Entonces eso es bueno tomarlo en cuenta. Viendo los resultados de Bolivia, ¿qué pasó en Santa Cruz? Bueno, en las 3 primeras preguntas, la votación de Santa Cruz estuvo por debajo del promedio nacional. En las últimas 2, por encima, o sea, Santa Cruz estaba muy de acuerdo, o más de acuerdo que el resto del país, en que usemos el gas como elemento negociador para una salida soberana al mar. Y estaba muy de acuerdo, mucho más que el promedio nacional, que es 62%, Santa Cruz fue un 70% a favor, de que el Estado destine el gas al mercado interno, de que industrialicemos el gas y de que cobremos al menos el 50%. Probablemente esto se deba a que el otro día, no el otro día, pero hace unas 2 semanas daba una charla en Tarija, en la que este resultado es muy similar al de Santa Cruz. De Tarija es un poquito más, ¿no? 75%. ¿Por qué? Porque son departamentos productores. Y probablemente mucha gente que votó pensando en tener más renta, ¿no? Recibir más renta. Entonces, a partir del referéndum, la política hidrocarburífera boliviana ha tenido principalmente 3 características. Ha sido rentista, ha estado orientada a la captura de renta. ¿Cuánta tajada de la torta me toca? No hemos pensado, ni hemos debatido, ni hemos discutido que siga habiendo torta, sino que queríamos más tajada de torta, más renta, ¿no? Por eso se crea el IDH y demás cosas que vienen después. La segunda característica es que ha sido estatista. El Estado ha tenido un rol monopólico prácticamente en el sector hidrocarburos, ¿sí? Y la tercera característica es que ha estado centrada en el gas natural, ¿no? El gas natural ha sido la piedra angular de la política hidrocarburífera y energética boliviana. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Qué problema creen ustedes que podría haber en que toda nuestra política energética se haya basado en el gas? Mientras yo tomo agüita, la piensa. ¿El gas es un recurso renovable o no renovable? No renovable, se termina. Entonces hemos basado toda nuestra política energética, en un recurso natural no renovable, que se termina. Y que si no haces bien las cosas, se puede terminar más rápido, como está pasando hoy en día. A 20 años de todo, bueno, 18 años de todo esto, el último dato que tenemos en términos energéticos es el balance energético nacional 2022. El 81% de la energía que se consume en Bolivia es de fuente fósil, es decir, no renovable. Principalmente diésel, 26%, gas natural, 23%, gasolinas también 23%, GLP, otros derivados, y está la electricidad, que la mayor parte de esta electricidad también es generada con gas. Entonces tenemos una alta dependencia a energéticos de fuente o de origen fósil, ¿sí? Por eso es que entramos en crisis cuando no hay diésel. ¿Por qué? Porque el principal energético que se consume en Bolivia es diésel, 26%, ¿sí? Esto es de fuente oficial. Todos los datos que les voy a ir presentando, por si acaso, son de fuente oficial, ¿no? El video se basa en datos de fuente oficial. ¿Qué pasa con el consumo por sector económico? El transporte es el sector económico que más energía consume en Bolivia. Transporte público y privado están metidos aquí. 55% de la energía que se consume en Bolivia la consume el transporte. Eso es un problema serio, ¿no? Es un problema serio. Está muy por encima del promedio de Sudamérica, que es 38%. Pero ¿por qué creen que se da en Bolivia? ¿Por qué creen que en Bolivia es 55%? La subvención. La subvención es un incentivo para que consumamos cada vez más gasolina y más diésel. ¿Por qué? Porque es barato, pues. No pagas el precio real. Obviamente la subvención ha incentivado a que consumamos cada vez más diésel, más gasolina y además con vehículos cada vez más pequeños, ¿no? No tenemos un transporte público masivo, tenemos un transporte público atomizado en realidad, ¿no? Chiquitito, por todo lado. Entonces, esa es una de las distorsiones de la subvención.
Entonces nuestro consumo de energía depende enormemente de las fuentes fósiles. Entrando ya al tema de hidrocarburos en particular, Bolivia lleva 6 años sin conocer la certificación de reservas hidrocarburíferas en el país. ¿Por qué es importante conocer la certificación de reservas? Porque es una herramienta básica para la planificación de la política energética. La certificación de reservas es como tu caja de ahorros. Imagínate que tengas una caja de ahorros y el banco nunca te dé el extracto, el saldo, no sabes cuánto tienes. De pronto gastas mucho y no te hace daño esta noche, o de pronto gastas muy poquito, ¿no es cierto? Y te privas de muchas cosas para las que tienes todavía seguramente ahorro. Entonces es un dato fundamental para la planificación de la política energética, la certificación de reservas. En agosto del 2007 se ha promulgado esta ley, la 3740. Esta ley 3740 de agosto del 2007, en su artículo 7 establece que YPFB debería publicar la certificación de reservas cada año hasta el 31 de marzo. O sea, el 31 de marzo de este año deberíamos haber sabido con cuántas reservas certificadas está Bolivia al 1 de enero de este año. ¿Cómo estábamos partiendo? ¿Con cuántas reservas de gas estábamos partiendo o de hidrocarburos líquidos? Pero lamentablemente, fíjense ustedes, esta ley es del 2007. Estamos en 2024. Deberíamos tener 17 certificaciones de reservas. ¿Y cuántas ven en estos gráficos? 4. El 2009, 2013, 2017 y 2018. Deberían ser 17. Solo hay 4. Eso quiere decir que por 13 años se ha incumplido sistemáticamente esta ley. Presidentes ejecutivos de YPFB no han cumplido esta ley 3740, ni siquiera la actual. Y esto hace que no conozcamos con cuántas reservas certificadas estamos. Y lo peor todavía, que incumples la ley sin consecuencias. Eso es lo peor. No cumplo la ley y ¿qué me importa? Es como que yo vaya a mediodía por el Cristo, ¿no es cierto? Y como estoy apurado me paso el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque no quiero, ¿no? Y me paso el semáforo y no pasa nada. No estaría bien, ¿no es cierto? No estaría bien. O sea, al final hay una ley, hay una norma que te dice que si está en rojo, paras. Aunque no quieras, aunque no te convenga, paras, pues. Ni modo. Entonces la ley tiene que ser cumplida. Eso es un tema muy importante. Si vemos las reservas certificadas, ahorita, las reservas certificadas han caído en los últimos años, desde el 2009 hasta el 2018, han caído las reservas certificadas probadas de gas natural, tenemos 8,95 TCFs como reserva probada al 2018, y de hidrocarburos líquidos 190 millones de barriles como reserva certificada probada también al 2018. Es el último dato que se tiene. ¿Cuánto ha cambiado eso en 6 años? No sabemos. Sabemos que YPFB, a través de un seguimiento al SICOES, sabemos que YPFB ha contratado el año 2022 una empresa, la Ryder Scott, para que haga una certificación de reservas al 2022, pero no la publica. Ha contratado a De Gaulier para que haga otra certificación a diciembre del 2023, pero tampoco ha publicado nada. ¿Por qué? ¿Estará malísimo? Al final te genera desconfianza, pues, ¿no ve? Claro, yo igual, si mi banco no me quiere dar el extracto de mi cuenta, medio que me pongo susceptible, digo, ¿qué está haciendo con mi plata? ¿No ve? Si tengo una cuenta en dólares y no me quieren dar dólares, digo, pucha, ¿qué pasa? ¿No? Algo están haciendo con mi plata. Entonces, la falta de transparencia te genera susceptibilidad, te genera desconfianza. Y eso, lamentablemente, es algo que no entienden nuestras autoridades, ¿no? Y es que hay que tratar, ojalá, que cada un rato entienda. Como dato final acá, el año 1999 en Bolivia se perforaron 28 pozos exploratorios en un año. Actualmente el gobierno dice que se van a perforar 8, pero en realidad se han perforado 4. Entonces, hay una caída enorme en la actividad exploratoria, ¿no? Y vamos a ir viendo por qué. Si usted tiene una pregunta, claro. Bueno, era en la parte del referéndum, cuando usted hablaba de la tercera pregunta, ahí en ese momento, digamos, porque un voto en realidad es el resultado de un momento, ¿no? En ese momento quizá toda la población estuvo de acuerdo en la refundación, Sí. porque no entendían la esencia, pero ahora yo creo que ya la gente lo ha visto y ya se está dando cuenta de que todos al final nos equivocamos, ¿no? Sí, eso Entonces, sí. ahora la pregunta, si eso está en un referéndum, que eso está mediante ley, si se quiere cambiar eso, digamos, por si ya nos equivocamos en esta elección, ¿y cómo podemos cambiar eso para no seguir bajo ese marco, digamos, ¿no? Porque para algo es el referéndum. Entonces, Sí.
cuál sería la vía legal, digamos, para que salir de eso y que también el presidente que suba, pongámosle así, porque se vienen las elecciones, tenga ese argumento para legalmente hacer esos cambios en la pregunta 3. Sí, bueno, estas preguntas, si ustedes las leen, son preguntas que, si bien marcan la política hidrocarburífera, Sí. no llegan todavía a ser un candado. El candado en realidad viene después con la Constitución. La Constitución, por ejemplo, el artículo 2, la recuperación de la propiedad en boca de pozo, artículo 362 de la Constitución. Entonces es la Constitución la que ya pone el candado sobre esto. En el punto 5, por ejemplo, te dice que Bolivia se tiene que quedar con al menos el 50% del valor de los hidrocarburos explotados. Pero el referéndum te dice hasta, no te decía mínimo. Entonces ahí tenemos todavía un juego de cintura en el que podríamos retomar por lo menos a este hasta, un 50-50, un mitad-mitad, que podría ser razonable, ¿no? Si lo comparamos con lo que realmente hay. Entonces, hay cierta holgura, pero hay cosas que están marcadas en la Constitución y que no se las puede cambiar alegremente. Hay gente que a mí me dice, pero Raúl, ustedes piden desde la Fundación una nueva ley, ¿qué tal si mejor cambiamos la Constitución? Lamentablemente cambiar la Constitución toma mucho tiempo. Y como van a ver por los datos que les voy presentando más adelante, el sector hidrocarburos en Bolivia no tiene ese tiempo. Y el país no tiene ese tiempo. No podemos esperar a un cambio constitucional, lamentablemente, ¿no? La situación ya es muy complicada. Él quería preguntar al joven del ente. Sí, era la que estaba viendo. Bueno, una ya fue respondida, que era que si no se mandaba se encargaban, digamos, ¿no? la certificación de la reserva, si es que no se encargaban o si no se publicaban, es decir, si ellos tenían la información pero no querían publicarla. Lo último es a 2023, 22, 23, que no se publicó. Y la pregunta concreta es, en el caso de los yacimientos en Mayaya, en el norte de La Paz, ¿en qué fase estamos de información certificada, digamos, ¿no? Y cuándo tendría que publicarse, en todo caso, esa información, que es la que da algún horizonte, alguna certidumbre respecto al sector? Súper, es muy buena pregunta, pero no lo voy a responder ahorita, sino que tengo una diapositiva específicamente sobre Mayaya más adelante, y ahí lo vamos a. El señor Sergio, por favor, tiene la palabra. Con este análisis y estas conclusiones, ¿qué podemos sacar en claro? Que no sabemos si tenemos gas, o es posible que tengamos gas, o es posible que no tengamos gas. O sea, las tres recurren en lo mismo. Pero ¿a qué apunta mi pregunta? En un modelo económico que proponga salir de la crisis, la variable de hidrocarburo, ¿la vamos a tomar en cuenta? No la tomaríamos en cuenta si, por ejemplo, tenemos la certificación de que no existe gas, ya no hay reservas de gas. Y si hubiese, por supuesto que sería tomada en cuenta. Entonces, parte de la solución o de la no solución es saber si existen o no existen. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, existen reservas. O sea, Bolivia tiene un potencial hidrocarburífero. Las reservas generalmente se clasifican en tres: probadas, probables y posibles. Muchas de las posibles se vuelven probables y muchas de las probables se vuelven probadas. ¿Qué pasa para que una se vuelva otra categoría? ¿Qué tiene que haber? Exploración. A medida que se explora, algunas de las posibles, algunas, no todas, de las posibles se pueden volver probables. Y algunas de las probables se van a volver probadas. ¿Sí? Ahí hablando un poquito, lo de Mayaya, por ejemplo. Si realmente se comprobase que ese pozo hubiese sido exitoso, estarían posibles, ¿no? Porque solamente es un pozo el que se perfora. La palabra para el señor Andrés. Buen día a todos. No, solo les pediría, por favor, si hay preguntas concretas, hagámoslas, evitemos las opiniones en este momento. Sería bueno escuchar toda la presentación. Ahora, si hay preguntas concretas sobre lo que está exponiendo, sí, es solo para no extenderlo mucho. Es mi opinión, disculpe. Gracias, yo he aprovechado porque Coya me está haciendo calor, así que voy a aprovechar de sacar la chompa, ¿ya? Bien, ¿por qué no hay exploración? ¿Por qué no hay? Primero, no es porque no haya gas. Hay gas, Bolivia tiene un enorme potencial gasífero, pero ¿por qué no hay? Primero, porque nuestro régimen fiscal es demasiado favorable al Estado. ¿Qué quiere decir eso?
la regalía, más el IDH, más la participación del TGN, más los impuestos que pagan las empresas, más las patentes, ¿no es cierto? Es mucha tajada de la torta a favor del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra política ha sido rentista. ¿Qué es lo que la gente reclamaba en 2003? Las malvadas empresas petroleras se llevan toda la plata y nos dejan muy poco, ¿no ve? ¿Qué queremos? Más renta, y más renta, y cada vez más renta. Entonces, en promedio en estos años, el Estado boliviano se queda con el 70% de los ingresos que genera la actividad hidrocarburífera. 70% de los ingresos, de todas las ventas. Y el Estado se queda con el 91% de la renta. No es lo mismo renta que ingresos, ¿no ve? Ingresos son todas tus ventas. Renta es esos ingresos menos los costos. Lo que te queda es renta. El Estado boliviano, por lo tanto, a través de la regalía, del IDH, de las patentes, de los impuestos, de la participación de YPFB en las ganancias de los contratos de exploración y explotación, se queda en promedio con el 91% de la renta. Si yo fuera una empresa y veo, y viene mi subsidiaria en Bolivia y me dice, hay un muy buen proyecto exploratorio en Bolivia, yo le pregunto, ¿y cuánto nos quedamos? Y me dice con el 9%, porque el Estado se queda con el 91%, la pienso. Y digo, ¿y si voy a invertir en Vaca Muerta, con cuánto nos quedamos? Con el 75%. Ajá, ¿no? ¿Dónde prefiero ir? ¿A Bolivia, donde voy a quedarme como empresa con el 9%, porque el resto se va al Estado? ¿O a Vaca Muerta, donde me quedo con el 75% y el 25% se queda para el Estado? Obviamente me voy a Vaca Muerta, ¿no ve? ¿Por qué? Porque gano más como empresa. Entonces el problema en el caso boliviano, y con esto no quiero decir que le tengas que dar todo a la empresa privada y quedarte con cero como Estado. Hay que buscar un equilibrio. Pero el problema está en que desde el 2005 en adelante, ¿no? Y no estoy hablando del gobierno del MAS, estoy hablando desde el 2005. 17 de mayo del 2005 está vigente la ley 3058, promulgada por Armando Bacardíes. Esa ley recoge todo lo que decía el referéndum y las demandas sociales que venían de más atrás. Es una ley, es una política hidrocarburífera rentista, ¿no? Orientada a la renta, que después fue empeorada por el llamado decreto de nacionalización y por la Constitución, sí, totalmente. Pero este esquema no atrae inversión. Por eso es que no hay inversión en la exploración, en gran parte se debe a esto. El segundo factor, inseguridad jurídica. Somos un país que no ha intentado nacionalizar una, sino 3 veces el sector hidrocarburos, ¿no es cierto? Gobierno de David Toro, gobierno de Obando, y la última de Evo Morales, que se puede discutir si fue o no fue nacionalización, yo creo que no, pero para las empresas extranjeras sí, te intentaron quitar. Los campos aparecieron con carteles y militares ahí encima que decían nacionalizado. Entonces, se ha generado inseguridad jurídica. Si hoy en día como empresa me dices, ven a invertir en Bolivia, sí, claro, voy a encontrar hidrocarburos y me nacionalizas a los 5 años. Entonces hay que buscar cómo blindar eso, cómo generar seguridad jurídica en los contratos de exploración y explotación. Hay mecanismos para hacerlo, no es que no, hay mecanismos, pero hay que implementarlos. Finalmente está la pérdida de mercados. Este es un sector de largo plazo. ¿Por qué yo hace un momento les decía que el año 99 se perforaron en Bolivia 28 pozos? Porque el año 96 se firmó un contrato de exportación de gas al Brasil, que empezó en el 99 y era un contrato por 20 años. Para un sector de largo plazo, tener mercado asegurado en el largo plazo por 20 años, obviamente que atrae inversión, te da seguridad de que vas a tener flujos positivos. Y finalmente el problema en el que estamos hoy día, subvención. En Bolivia está vigente el decreto 27691 de agosto del 2004. Ese decreto fija el precio del barril de petróleo en Bolivia en $27.11. Entonces, otra vez, como empresa petrolera, ¿dónde prefieres ir a explorar? ¿Donde te van a pagar $27.11 por cada barril que produzcas? ¿O donde te van a pagar $80 el barril de petróleo que produces? ¿Dónde preferirían ustedes ir? ¿A Bolivia o afuera? Afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque te pagan más, pues. Ahora, la subvención en el caso boliviano está vinculada a esto, a este precio. La vía correcta para levantar la subvención es modificar este precio que está en el decreto 27691 de agosto del 2004. No a través del IHD, que es lo que intentó hacer Evo Morales el año 2010, sino hay que cambiar esto. Por eso es que en Bolivia no hay exploración en petróleo, no en gas, en petróleo desde el 2004. No hay. Miren los campos de Cochabamba.
franca caída. ¿No? De los hidrocarburos líquidos que producimos, apenas el 4% es petróleo, la mayor parte es condensado. Entonces, es un problema. Viendo ya algunos datos, la producción de gas en Bolivia ha caído, pero podemos ver primero el periodo 2005-2015, en el que ha habido un incremento de un 81% en la producción, entre el 2005 y 2014, un 81% de incremento en la producción, que nos ha dado una época de bonanza, ¿no? Pero ¿de dónde viene ese incremento? De haber explotado más rápido las reservas que teníamos ya descubiertas en los 90s. Volviendo al ejemplo de la caja de ahorros, si yo tengo $100 ahorrados en el banco y saco $10 cada día, en 10 días, chao mi ahorro, ¿no ven? Me lo acabo. Pero si saco $1 por día, me duraría 100 días, ¿verdad? En el caso de hidrocarburos, lo que ha pasado en Bolivia es que en estos años, entre el 2005 y el 2014, hemos sacado más rápido las reservas de gas que ya habían sido descubiertas en el finales del siglo XX, ¿sí? En los 90s. Producíamos 33 millones de metros cúbicos día el año 2005 y llegamos a producir 60 millones de metros cúbicos día el año 2014. Desde el 2015 comienza la caída, hasta llegar al Valle de Lágrimas en el que estamos hoy en día. Esta caída, fíjense, a julio de este año estamos produciendo 32,7 millones de metros cúbicos día, menos de lo que producíamos en 2005, cuando se promulgó la 3058. ¿Cuál es la conclusión más rápida que puedes sacar de eso? ¿La ley sirvió o no sirvió? No, ¿no? Porque lejos de que esto crezca, más bien está cayendo. Acá estamos viendo en volumen la producción, no en plata, sino en volumen, en cantidad. Entonces es 32,7 millones de metros cúbicos día la producción, que es una caída de un 46% en relación al 2015. El presidente del Estado, con toda la razón, nos dice: estamos en una crisis profunda en hidrocarburos, hemos tocado fondo en el sector hidrocarburos. Sin embargo, no es que los bolivianos nos hemos despertado un día y ¡ah! ¡Sorpresa! ¿No? Cayeron los hidrocarburos. No. Esto venía cayendo desde el 2015, año tras año. Y el presidente era ministro de Economía. Y muchos analistas y muchas instituciones como Jubileo y analistas entre quienes yo me encuentro, lo habíamos advertido año tras año que esto venía cayendo. Y la respuesta fue descalificarnos. A mí me dijeron gasólogo un par de veces, me dijeron opinador otro par de veces, en lugar de más bien convocar a la gente, sentarnos a debatir y buscar soluciones, que es lo que debería haber ocurrido, ¿no? Lamentablemente esto viene cayendo. Si lo vemos por departamento, el departamento en el que más ha caído la producción es Tarija, 61%. Santa Cruz es el único departamento en el que ha incrementado la producción, el 6%. ¿Por qué? Porque el único campo nuevo que hay en Bolivia es el campo Incahuasi, que está ubicado acá en Santa Cruz. Entonces el único departamento en el que la producción, comparando el 2024 con el 2014, ha crecido. ¿Por qué eso es relevante? Porque eso se traduce en el pago de regalías. Exactamente, ¿no? Entonces la caída de 2015 es muy fuerte, no nos afecta a todos por igual. Los amigos chapacos la están pasando muy fea, ¿no? Por eso tenía ajustes además presupuestarios muy fuertes, pero es el departamento obviamente más complicado. Cochabamba casi que ya está dejando de existir como un departamento productor, y Chuquisaca, que también ha visto caer su producción. Lo que Bolivia debería hacer en el caso del gas, en el corto y mediano plazo, es liberar gas del mercado interno para más bien exportarlo, ¿no? Y más adelante voy a explicar por qué. Si produzco menos, si yo produzco salteñas y menos gente me compra las salteñas, ¿no es cierto? Quiere decir que mis ventas bajan, ¿no? Si produzco menos, vendo menos. Entonces, como estamos produciendo menos, estamos perdiendo nuestros mercados para el gas, ¿sí? En esta gráfica pueden ver la comercialización promedio diaria de hidrocarburos en cantidad, y pueden ver que en 2014 habíamos vendido 60 millones de metros cúbicos día, actualmente 31,8 millones de metros cúbicos día. Nuestro principal comprador está en la barra de aquí abajo, que es Brasil. Luego en la del medio, Argentina, y en la de arriba, el mercado interno, ¿no? Así está este gráfico. Bolivia le debería estar exportando a la Argentina 27 millones de metros cúbicos día, de acuerdo a la adenda que firmamos el año 2010. Pero le estamos exportando 4,8. ¿Sí? El gas que le vamos a dejar de exportar a la Argentina es el gas que Bolivia está dejando de producir, porque va cayendo. Cada año estamos produciendo menos. En el periodo de invierno, en este invierno, ha habido un swap energético, en el que Brasil
ha dejado de comprarnos una partecita del gas, porque le deberíamos estar vendiendo 20 al Brasil, para que tengamos gas suficiente para exportarle a la Argentina. Ese acuerdo lo han hecho entre Brasil y Argentina. Brasil ha dicho voy a demandar menos para que Bolivia tenga un poquito de excedente y le pueda vender a la Argentina en el periodo de invierno, ¿no? Para que los amigos gauchitos no la pasen fea, porque el invierno austral es fuerte, ¿verdad? Probablemente desde el 2025 en adelante tengamos nuevos contratos con el Brasil, pero bajo otra figura, bajo la figura interrumpible. En el sector hidrocarburos hay dos tipos de contratos de comercialización. Uno se llama en firme. En firme quiere decir te vendo todos los días y me compras todos los días. Estoy obligado a venderte todos los días y tú estás obligado a comprarme todos los días. Es lo que se conocía como take or pay. Deben haber escuchado alguna vez quizás que con el Brasil teníamos un contrato take or pay, toma o paga, ¿no? Entonces hay una obligación de compra de todos los días. Sin embargo, los nuevos contratos que se van a ir a firmar seguramente con Brasil ya no van a ser bajo esa figura de firme, sino de interrumpible. ¿Cuál es el interrumpible? Es te compro cuando necesito y tú me vendes cuando tienes. ¿Por qué? Porque la producción en Bolivia viene cayendo. Brasil no se va a arriesgar a firmar un contrato contigo obligándose o dependiendo de que tú tengas suficiente producción, porque la producción en Bolivia está cayendo y no se conoce cuántas reservas certificadas. Si no conozco cuántas reservas tienes, ni loco pues te voy a firmar un contrato en firme, en el que voy a tener una cláusula take or pay que me va a obligar a pagarte algo que quizás no tienes. Entonces por eso también es importante conocer las reservas. Aquí están algunos anuncios, ¿no? Argentina anuncia que desde octubre dejará de comprar gas natural boliviano, ¿no? O sea, tenemos negocio con Argentina septiembre más y desde octubre se acabó. ¿Por qué? Porque están terminando de revertir el gasoducto que permite llevar gas de vaca muerta al noreste argentino, que era nuestro mercado de gas. Entonces Argentina desde octubre ya no necesita gas natural boliviano. Perdemos un mercado, totalmente. Y con Brasil, como pueden ver en la gráfica, le exportábamos 33 millones de metros cúbicos día, actualmente son 14, menos de la mitad, ¿no? Como a la Argentina le vamos a dejar de exportar desde octubre, hay un problemita. El problemita es que el gas que mandamos a la Argentina entra por una planta separadora de líquidos que está en Gran Chaco, en Yacuiba, ¿no? Se llama la planta de Gran Chaco, en Yacuiba. Aquí en Santa Cruz hay otra, que es la planta de Río Grande. Ahí entra el gas que va hacia el Brasil. Esta planta es como una vaca. Bien burdo el ejemplo, ¿no? Pero es como una vaca. Le metes pasto y le sacas leche, ¿no? Es algo así. A esa planta entra gas y tú le sacas los líquidos. Básicamente propano y butano. Con eso se obtiene GLP. Si yo le voy a dejar de exportar gas natural a la Argentina, quiere decir que no va a entrar gas a esa planta. Por lo tanto, ¿qué voy a dejar de sacar? La leche, ¿no? El GLP. Entonces es probable que Bolivia tenga problemas de abastecimiento de GLP desde el 2026. Pero no puedes desabastecer a tu mercado. Lo estamos viendo con el diésel. Si no produces lo que tu mercado te pide, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Hay que comprar. Si no lo produces tú, lo compras al vecino, ¿no ve? Entonces había que importar GLP, pero una garrafa de GLP hoy en día cuesta en promedio 70 bolivianos. ¿A cuánto la vendemos en el mercado interno? ¿Quién sabe? 25, 50. 22.50. Bueno, sí, depende del lugar, ¿no? Porque te suben el precio. Pero el precio regulado es 22.50. Imagínense si vas a tener que importar esa garrafa a 70. ¿La vas a seguir vendiendo a 22.50? ¿Vas a subvencionar el GLP? ¿De dónde lo vas a pagar? ¿Cómo le explicas a la señora que le está cocinando o que calienta sus hamburguesas en el kiosco de la esquina que esa su garrafita va a costar por lo menos 4 veces más? Es un problema bien complicado, ¿no? Y hay que tenerlo en mente porque es ya no más, 2026. En el caso del gas, esto sigue cayendo. El gas, el sector de hidrocarburos es un sector de largo plazo, eso ya se los he dicho, por lo tanto no puede cambiar de un año al otro. No es como el sector agropecuario, digamos, ¿no? Que siembras papas este año y cosechas papas el siguiente año. En hidrocarburos no es así. Tarda entre 5 y 8 años en dar un resultado la exploración. Por lo tanto, es poco probable que esta tendencia pueda cambiar en los siguientes 5 años. Eso nos hace prever que probablemente entre el 2028 y 2029 tengamos que importar gas. No todo el gas. No todo el gas. Hay gente que me dice, Bolivia va a importar todo el gas. No, pero sí una parte.
Misma pregunta. Voy a importarlo a precio internacional. ¿Lo voy a seguir vendiendo en Bolivia a precio subvencionado? Porque el gas también está subvencionado, ¿no? Su subvención viene a través de un costo de oportunidad. El gas que hoy en día exportamos a la Argentina nos paga $7 la unidad. Esa unidad se llama millón de BTU, pero para no entrar en temas técnicos, $7 la unidad. Ese mismo gas, si va al mercado interno, ¿cuánto paga? 0,98 centavos de dólar. Si va a la planta de amoníaco urea en Cochabamba, por ejemplo, o a una termoeléctrica, ¿no? Entonces la diferencia es brutal. Entonces ahí queda la otra pregunta. Bolivia ha pasado, por lo tanto, de ser un exportador de hidrocarburos a convertirse en un importador. En la línea blanca pueden ver las exportaciones de gas, bueno, de hidrocarburos en general, y en la línea amarilla las importaciones. Siempre las exportaciones, los ingresos por exportaciones eran mucho mayores que los de importaciones. De hecho, el año 2014 tuvimos un saldo positivo en balanza comercial de hidrocarburos de 5.409 millones de dólares. Sin embargo, como pueden ver acá, en 2022, por primera vez estas dos curvas se cruzan. Y la amarilla está por encima de la blanca. Quiere decir que importamos más de lo que exportamos. ¿No es cierto? O sea, gastamos más, salen más divisas de las que entran. Dicho en más fácil. Porque cuando exportamos, ¿en qué nos pagan? Dólares. Y cuando importamos, ¿en qué compramos? En dólares, ¿no? Entonces, desde el 2022 empieza nuestra desgracia con el tema de la balanza comercial. Tenemos un déficit de 100 millones de dólares. En 2023 el déficit fue de 900 millones de dólares. Y en 2014 hasta junio estamos con un déficit comercial de 319 millones de dólares en hidrocarburos, ¿no? Si vemos acá, pueden ver la diferencia. El 2024 hay una brecha entre lo que exportamos y lo que importamos, ¿no? Gastamos mucho en lo que importamos. El sector de hidrocarburos, por lo tanto, en este periodo entre el año 2005 y el 2015, ¿no?, que ha estado vigente la ley de hidrocarburos y sigue vigente, ha aportado con más de 15.000 millones de dólares en divisas, ha representado el 50% de las exportaciones nacionales, ha aportado con 28.000 millones de dólares por renta petrolera, y cerca del 46% de esa renta ha ido hacia los niveles subnacionales, municipios, gobernaciones, universidades. ¿Por qué? Por el IDH, ¿no? La pregunta del millón es ¿qué se ha hecho con esa plata? Bueno, hemos pasado de ser exportador a ser importador, pero también estamos a punto de pasar de ser productor a ser transportista, ¿no? Deben haber escuchado aquí a nuestro amigo Álvaro Ríos. Yo sé que Álvaro insiste mucho en eso. Acá en Santa Cruz lo ha dicho más de 1000 veces, creo. Bolivia tiene un sistema de ductos instalado, pero estamos a punto de dejar de exportar gas a la Argentina y le estamos exportando menos al Brasil. Por lo tanto, hay capacidad ociosa en nuestros ductos. No están completamente llenos. ¿Podríamos llevar gas de la Argentina hasta el Brasil? Sí, ¿no? Entonces, a raíz de eso que surge esto, ¿no? Probablemente seamos el transportador del gas de Vaca Muerta hacia el Brasil. Pero para mí, eso representa o consolida el fracaso de la política hidrocarburífera boliviana. Porque has pasado de ser productor, de haber pensado que podía ser el centro energético, a convertirse en transportador. Es como que yo hubiera tenido una enorme planta de cítricos y tenía mis camioncitos. He gestionado tan mal mi planta de cítricos que la he quebrado. Y lo único que me ha quedado son mis camioncitos. Y se los voy a alquilar al vecino para llevar lo que él sí produce, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Ahí hay que hacer notar que el transporte no paga regalías ni paga IDH. Es decir, al tener los ductos vacíos, obviamente que es mejor que tengan un uso y que se transporte gas de Argentina hacia el Brasil. ¿Está bien? Sí. Pero ese ingreso beneficia solamente al nivel central. Es un ingreso para YPFB Transporte. Pero no paga regalías ni IDH. Eso hay que tenerlo claro como el agua. Y bueno, hay un precio ahí que además es complejo, ¿no? La Argentina ya ha autorizado exportaciones de Argentina hacia el Brasil, ya ha firmado las autorizaciones. El precio puesto en frontera boliviana va a ir entre 6,6 a 9 dólares el millón de BTUs. Por lo tanto, el margen que tenemos para seguir haciendo competitivo este gas es muy chiquito, ¿no? Tampoco es que Bolivia se va a volver rica siendo transportista. El margen que va a poder cobrar por transporte es de cerca a entre 2 y 3,5 dólares el millón de BTU. ¿Por qué? Porque tiene que competir con los precios internacionales. Porque Brasil también importa gas de ultramar.
a precios de 12 o de 12,52 principalmente, ¿no? Entonces es un tema complejo. ¿Quería preguntar algo? Pero no, era, y el gas viniendo de retro, porque eso es lo que va a pasar. ¿No le podemos extraer los líquidos también en Yacuiba? ¿O eso tiene que llegar completo al Brasil? ¿O vamos a tener que poner una planta en Puerto Suárez o donde sea? Es buena pregunta. Depende mucho de la inteligencia de los amigos argentinos. Porque, ¿qué pasaba antes en Bolivia? Entre el año 1999, desde que empezamos a exportar gas al Brasil hasta el 2015, le exportábamos gas natural rico. Salía del Río Grande y se iba directo hasta el Brasil con todos los líquidos. No teníamos cómo hacer. Para mí algo bueno que se hizo durante el gobierno de Evo Morales fue construir las plantas separadoras de líquidos. ¿Por qué? Porque eso permitió que no mandemos gas rico, sino que le saquemos el propano y el butano en Bolivia. ¿Cuál fue el error garrafal? No pensar en el largo plazo, ¿no? Perdiste el mercado y esa tu planta muere, como va a pasar con Argentina. Entonces, si Argentina construye su planta separadora de líquidos en su país, no vamos a poder hacer eso, ¿no? Nuestra planta de Yacuiba queda paralizada. De lo contrario, sí se podría, pero obviamente Argentina te va a vender ese gas cobrándote un precio que considere los líquidos, ¿no? Eso es lo más. Ahora, cuando compra Brasil de otro país, generalmente, en el precio internacional del gas, ¿es gas neto o es el que viene con líquido? Seco, gas seco. Bien. Sí. Una consulta, licenciado. Usted hablaba acerca de que hay un contrato con Argentina y efectivamente disminuyó la venta de 27 a 4.8. Entonces, en base a un contrato, cuando hay incumplimiento de las partes, hay sanción en este caso. Ahora, ¿no aplica? No, porque se han firmado adendas. Hay 8 adendas. Ya. Hasta la quinta adenda, y aprovecho su pregunta para mencionarlo, porque ¿saben qué? Yo menciono esto porque como personas nos tenemos que empoderar más. Hasta la quinta adenda, el anterior gobierno, el de Evo Morales que firmó esas 5, las publicaba. Podíamos saber qué habían firmado. Desde la sexta adenda en adelante, con el actual gobierno, no se publica. Le han metido una cláusula de confidencialidad y no se publica. No conocemos. Nos hemos enterado que el contrato está terminando antes por la prensa argentina. Imagínense, ¿no? Pero en esas adendas se ha ido negociando menores volúmenes para que justamente no haya las multas. Sí. ¿Dónde quedó el centro energético entonces? ¿No? Se hablaba de Bolivia como centro energético. Termino esta y porque... ¿Cuál es el principal productor de gas en el continente americano? Estados Unidos. ¿Se acuerdan que en 2004 decían los gringos quieren llevarse nuestro gas? No, no querían. Ellos tenían su propio gas, usaron una técnica que se llama fracking, ¿no? La fractura hidráulica, y explotaron su gas. Entonces, hoy en día el 75% del gas que se produce en el continente americano sale de Estados Unidos. Es el principal productor de gas. Eso podemos hablar en otro rato, pero es extraordinario, porque de haber sido un país importador neto, se convirtió en un primer exportador a nivel mundial. Luego está Argentina, ¿no? Con un 3%, y Bolivia, fíjense, muy chiquitito, con 1%. Esto lo muestro porque a veces a los bolivianos nos gusta mirarnos el ombligo, ¿no? Creemos que somos el centro del universo, que nuestro gas va a llegar a Marte, ¿no? Pero no éramos tan grandes, somos muy chiquititos todavía en el escenario global, y peor aún al haber rechazado un proyecto para mí tan importante como era el Pacific LNG. Los que tenemos más canas en el cabello seguramente nos acordamos de ese proyecto. Es un proyecto que era para exportarle gas natural a Estados Unidos y México a través de un puerto chileno, ¿no? 2002. Y es un proyecto que fue rechazado por la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Ni una molécula de gas a Chile, ¿no? Nos han quitado nuestro mar. Y hemos perdido un mercado importante, pero no solamente por Chile, sino porque somos un país mediterráneo. Tener un puerto a través del cual podamos exportar, ¿qué nos abría? Los mercados del gas del mundo para Bolivia. Podría estar exportando ahorita gas a Alemania o a Europa, que está sedienta de gas por la guerra con la invasión de Rusia a Ucrania, y necesitan gas, y están pagando muy bien. Pero cometimos el terrible error de rechazar ese proyecto, y peor aún, de no haberlo vuelto a tratar o a corregir en el tiempo. Porque ya si no nos gustaba como estaba, podíamos haber buscado otras formas de ajustar el proyecto, pero no descartarlo, pues, ¿no? Ha sido un error, para mí, histórico, en este siglo XXI, el peor ha sido ese. Tenía una pregunta primero la señora. No soy del rubro, aclaro,
por eso estoy acá. Pero quisiera saber que nos explique el tema del gas solidario, la negociación del gas solidario con Argentina. Con el tema del gas solidario fue una negociación, creo yo, más política, sin duda, que técnica, pero que le ayudó a Argentina, sobre todo en los periodos de invierno, a poder pagar un gas a un costo menor que el que hubiese pagado a precio internacional. Cuando se habló de esa negociación de gas solidario, también se lo hizo en un contexto, y era un contexto en el que se pensaba que Bolivia tenía mucho gas, estábamos todavía 2014-2015, en el que había harta exportación todavía de gas, y quienes en ese momento gobernaban y gestionaban el sector pensaban que eso iba a durar para toda la vida, ¿no? Fue un descuido enorme de no entender cómo funcionaba el sector, cómo estaba además el sector hidrocarburífero boliviano y las perspectivas que se venían. Para mí fue un error garrafal. Respecto a ver, parto de la idea de que yo entiendo que los mercados más factibles para el gas boliviano son Brasil básicamente y Argentina, que ya no. Pero quiero decir en el contexto regional, a tiempo de hoy, ¿qué tan factible es que Bolivia, digamos que se dé el caso de que podamos exportar gas? ¿Qué tan factible es esta idea de tener presencia en otros mercados, en México, Estados Unidos, venderle a Europa o China? Muy difícil. ¿Qué sentido tiene, digamos, pensarlo? Hay que pensarlo. ¿Y qué sentido tenía también en ese momento? Yo creo que hay que pensarlo y habría que proyectarlo. No es algo que se pueda producir en el corto plazo, pero sí debería ser parte de una política boliviana de gestionar nuevos mercados. En el caso de hidrocarburos, lo vamos a mencionar más adelante, el mercado es muy importante, pero ahí obviamente viene la pregunta del millón: ¿el huevo o la gallina? ¿No ve? ¿Tengo reservas suficientes? ¿Puedo conseguir mercados? Hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo: explorar y gestionar mercados, explorar y gestionar mercado, porque el mercado te atrae inversión para explorar, pero no vas a firmar un contrato de exportación si no tienes suficientes reservas. Entonces ambas cosas tienen que ser gestionadas de forma simultánea. Sin embargo, obviamente Bolivia hoy en día está con un riesgo enorme de suficiencia de gas para su propio mercado interno. Estamos hablando de que cerca de 4 años nos quedaríamos sin poder abastecer la totalidad del mercado interno y habría que importar una partecita del gas, y cada vez puede ir siendo más grande. Entonces es muy difícil ahorita en este momento proyectar una venta a Estados Unidos o México, ¿no? ¿Y a su criterio falta de reserva o falta de exploración? Falta de exploración. Sí. Hasta acá más o menos era un pantallazo de lo que es el mercado externo. ¿Qué pasa con el mercado interno? Hemos generado, yo les decía hace un momento cuando empezaba y pasábamos el tema del referéndum, Bolivia tiene una enorme dependencia a los combustibles fósiles, ¿no es cierto? Acá podemos verlo por sector. El sector residencial, el principal energético que consume 47% es GLP. Ese GLP que les he dicho que desde el 2026 probablemente haya que importar, pone en riesgo a este sector principalmente, ¿no? Es el que más GLP consume. Luego está el sector comercial, servicios y sector público. 71% de su energético es electricidad, ¿no? Ahí subrayo, cuando hablo del sector energético me refiero a todos los energéticos: gas, GLP, diésel, electricidad. Entonces, este sector comercial, servicios y sector público, lo que más consume es electricidad. El sector industrial, su principal energético es gas natural. ¿Se acuerdan? Gas para la industria, gas para los vehículos, gas. En el 2004 ya me acuerdo que se hablaba de que había que gasificar la economía. Nos olvidábamos que era un recurso natural no renovable, ¿no? Ese es un error terrible, que puede pasar factura a cualquier rato, más aún si no produces suficiente gas natural para tu mercado interno, ¿no? La industria tendría que usar probablemente gas natural importado, a menos que pueda cambiar su tecnología de producción con la suficiente rapidez. Luego está el transporte: 40% diésel, 42% gasolina. 82% del transporte es fósil, diésel y gasolina. Sector agropecuario, casa y minería, diésel, 76%. ¿No? Son los que más consumen diésel. Sí. Perdón, ¿gas natural es el gas seco, diríamos? Sí, no? seco. ¿Es el seco? Sí. Bien. Seco. Además de eso, ¿no? Mi propósito no es deprimirlos ni arruinarles el almuerzo, pero bueno, es la realidad.
pero es la realidad. Tenemos una dependencia también a la termoeléctrica en la generación de electricidad. En este año 2024, el 64% de la electricidad que estamos consumiendo viene de termoeléctricas. ¿Con qué funcionan las termoeléctricas? Gas natural, principalmente. Entonces, es un problema complejo, ¿no es cierto? Porque si el gas sigue cayendo a la producción local y el 64% de mi energía, de la electricidad, la genero con termos que funcionan con gas, el suministro del gas natural, de la electricidad en el mercado interno, también está en riesgo en el mediano plazo, ¿no? Entonces, tenemos un 64% de termos, 29% hidroeléctricas y 7% renovables no convencionales, eólica, solar, solamente, ¿no? También hay potencial geotérmico y demás, pero por ahora hablamos de eólicas. Aquí tienen parques, ¿no es cierto? En Guarne, San Julián, El Dorado. Pero si se fijan en la gráfica de aquí abajo, las hidros, este 29% que es hoy, antes del año 2000, a inicios de este siglo, era 55% de la electricidad venía de hidroeléctricas. Y solamente el 45% eran termoeléctricas. ¿Qué ha pasado en el tiempo? Lo que más ha crecido son las termos. ¿Por qué? Por esa misma idea de que teníamos tanto gas, nadábamos en gas, mar de gas, océano de gas, todo gas, que había que gasificar la economía, olvidándonos que es no renovable. Entonces le hemos apostado a las termoeléctricas, ¿no? Termoeléctricas, y nos hemos olvidado o hemos dado un rol muy bajito a las hidroeléctricas, a pesar del enorme potencial que tiene Bolivia. Desde la Fundación Jubileo consideramos que se debe avanzar en hidroeléctricas, pero no en las grandes hidroeléctricas como el Chepete o el Bala, no, porque generan impactos socioambientales muy complejos que no son bien gestionados además, pero sí en las hidroeléctricas medianas y pequeñas. En esas, por supuesto, que hay que avanzar porque hay un enorme potencial. No habría que utilizarlas de mejor forma, de tal manera de equilibrar mejor esta matriz, ¿no? Equilibrarla mejor, que la mayor parte venga de hidro, tener las termos todavía, porque las tienes, pero que no sea el 64%, probablemente lo ideal sería que sea un 33% o 30%. Eso sería aceptable, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con las renovables? Yo a veces me encuentro con amigos ambientalistas que me dicen, no, muera el gas, hay que cerrar las válvulas, no hay que producir hidrocarburos cochinos, ¿no? No, pues, o sea, ¿por qué es importante la termoeléctrica? Porque te da sostenibilidad en la generación, igual que la hidro. Sin embargo, en la solar, ¿qué haríamos ahorita si estuviéramos con puros paneles solares? En este clima. Románticos, amigos. Sí, más o menos, abrazados todos, ¿no es cierto? La termo, o sea, el problema con las renovables es la intermitencia. Se está tratando de solucionar la intermitencia con grandes baterías que permitan almacenar, pero todavía no llega la tecnología a desarrollar baterías de suficiente tamaño para tener puras renovables. Entonces requiere todavía hidros y termos que te den estabilidad en el sistema, que no hayan estos picos, ¿no? de caídas. Y luego entramos al problema más serio, ¿no? El que ustedes seguramente, al igual que yo, estamos viviendo cada día. Lo hemos visto en estos últimos días con mayor preocupación. La producción de hidrocarburos líquidos ha caído en un 53%. En 2014 producíamos 63,000 barriles día y actualmente estamos produciendo 28,500 barriles día de hidrocarburos líquidos. ¿Sí? Hay una caída de nuestra producción de hidrocarburos líquidos. Eso es petróleo y condensado. Condensado es el líquido que viene asociado al gas. ¿Ya? En 2022, es el último dato que se tiene, Bolivia consumía 6,3 millones de litros de diésel día. Por día. 6.300.000 litros de diésel día. ¿Ya? El 80% de ese diésel en 2022 fue importado. De acuerdo al presidente Arce, actualmente el 85% del diésel es importado. Si se fijan, desde 2015 viene creciendo la franja amarilla, acá, que es importación. Cada vez importamos más diésel. ¿Sí? En el caso de la gasolina, el 58% de la gasolina, acá en la franja roja están las importaciones, es importada. De toda la gasolina que consumimos, 58% es importada. El precio promedio de importación de diésel y gasolina está alrededor de 8 bolivianos con 90 centavos. Ese es el precio real, considerando el tipo de cambio oficial. Estoy siendo generoso en eso, para que luego no me digan.
Porque si sale el tipo de cambio real, este precio no es 8,9, ¿no ve? Es 11,2, más o menos. ¿Sí? O más. Entonces, considerando esta demanda día de gasolina y de diésel, el país requiere 6,7 millones de dólares día para importar diésel y 3 millones día para importar gasolina. Si lo sumamos, requerimos 10 millones de dólares día para importar combustibles. Es una locura. 3.700 millones al año. Sí. El gobierno apuesta por los biocombustibles, eso no lo vemos como una solución porque apenas aporta el 3% de la producción del consumo nacional. Solo el 3% vendría de biocombustibles. No soluciona el problema, es un parche solamente, pero no soluciona el problema de fondo, ¿no? Ahora, ¿por qué es que esto se ha disparado de esta forma? Por la subvención. Porque la subvención es un incentivo, como hemos dicho, a eso, a consumir más fósiles. La mejor muestra de eso es que el parque automotor ha crecido 6 veces en 20 años. Se ha multiplicado por 6, prácticamente. ¿Sí? Del parque automotor que tenemos, el 93% está registrado como vehículos particulares, cuando en realidad debería ser servicio público, ¿no? La mayor parte del parque automotor en el país. El 73% del parque automotor está compuesto por motos. El vehículo que más hay en Bolivia son motos, por vagonetas y por automóviles. 73%. 13% de ese parque automotor tiene menos de 5 años de antigüedad. Entre el 2021 y el 2025 son esos modelos. Hay un 33% que tiene más de 23 años, 35%, perdón, que tiene más de 23 años de antigüedad, anterior al año 2000. Esos autos no te aguantan biocombustibles, ni queriendo. Más de una tercera parte del parque automotor no está hecho para biocombustibles. No es una solución. No lo es. Y en eso hay que tener claridad. Había una pregunta ahí. Sí. Muy buenos días. La verdad que asusta, ¿no? Asusta lo que nos viene, se nos viene. Por eso es que el gobierno quiere tirarnos la pelota ahora el tema de la subvención de hidrocarburos. Es lamentable y la verdad que nosotros como pueblos indígenas, en el cual yo pasa por nuestros cachones los gasoductos, cada año nos invitan para certificar y firmar en GTV todo esto que se está hablando en este momento, ¿no es cierto? Le damos la firma para que pueda pasar ese gasoducto por la Gran Chiquitania. Y la pregunta del millón, ¿qué beneficio dio entonces a ley de hidrocarburos que hizo Armando Baccarí? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo? Por lo que yo veo ahorita en este momento, es que de aquí a un tiempo, como lo dice usted, nos va a faltar. ¿Qué van a hacer los transportistas, los taxistas en este momento? ¿No es cierto? Nosotros lo que comemos, si el gas en este momento, en estos días que hubo convulsión, llegó a 70 bolivianos en la provincia, allá en la Chiquitania. Entonces digo yo, ¿qué va a pasar? ¿Qué fue lo positivo o lo negativo entonces de esa ley de hidrocarburos? Gracias. Ahorita más o menos les voy a responder un poquito lo positivo, aunque como todo en la vida tiene sus matices, ¿no? Sí. Pero bueno, lo cierto es que en este tiempo hemos podido tener autos, muchos autos, a un precio barato, porque el combustible que hemos utilizado ha sido también barato, ¿no? Económico. Eso podría ser un poquito, si usted quiere, una aproximación a algo bueno. Sin embargo, no ha sido utilizado de forma eficiente ni responsable. Si vemos el tema de la subvención en particular, acá en la barra azul está lo que se ha presupuestado gastar en subvención. Y en la barra guinda, lo que realmente se ha gastado. Fíjense, el año 2022 se presupuestó 700 millones de dólares para la subvención a los hidrocarburos. Subvención, no importación, subvención. Pero se gastaron realmente 1.713 millones de dólares. 1.000 millones más. Y solamente voy a poner ese año de ejemplo, porque pueden ver que el 23 es lo mismo y el 24 va a ser peor. Se ha gastado 1.000 millones de dólares más de lo presupuestado en subvención. Eso permitiría construir 100 hospitales de segundo nivel en todo el país, considerando un costo promedio de 10 millones de dólares al hospital. 100 hospitales. ¿Pero en qué hemos gastado esa plata? En subvención. Un tema que en Bolivia tenemos que reconsiderar los bolivianos es que tener una empresa estatal dedicada al petróleo o a la minería tiene un costo. Lo que los economistas llamamos costo de oportunidad. Si YPFB gasta 60 millones de dólares en perforar un pozo en Mayaya, ¿no es cierto? Y ese pozo resulta un fracaso.
Esos 60 millones de dólares tienen un costo de oportunidad. ¿Cuál es ese costo de oportunidad? Podrían haber sido destinados a salud, a educación o a desarrollo productivo. Ese es su costo de oportunidad. Pero nos lo gastamos ¿en qué? En perforar y encima no encontramos. ¿Es un pecado no encontrar? No, no lo es. Es parte de la dinámica de la industria petrolera en el mundo. El fracaso exploratorio. Nadie te asegura que vas a encontrar hidrocarburos. Por eso es de alto riesgo. Y justamente por eso lo hacen las empresas privadas. Porque tienen operaciones en todo el mundo que les permite compensar sus pérdidas. Pero cuando lo hace una estatal, hay un costo de oportunidad, ¿no? Sacrificamos otras cosas por gastar dólares en explorar hidrocarburos. O en subvencionar hidrocarburos, como es este caso. La subvención está vigente en Bolivia desde el 2005, aunque su origen es del 2004 con el decreto 27691 que les he mencionado. Es una subvención ciega, no distingue quién necesita de quién no necesita, a todos nos llega, ¿no ven? Vas a cargar gasolina y estás recibiendo subvención. Representa el 5% del PIB. Implica un problema no solamente fiscal, sino monetario. ¿Entienden por qué? ¿Sí? Es fiscal porque el Estado compra la gasolina a un precio internacional de 10 bolivianos, digamos, o de 9 bolivianos, pero lo vende a un precio menor, que es de 3.74. Acá en la gasolina, digamos, el precio real 8.68, pero la persona solamente paga 3.74, una tercera parte del precio. Los otros 2 tercios son subvencionados. ¿Quién los paga? El Estado, con plata que no tiene. Entonces, eso genera un problema fiscal. Ahora vayamos al caso. Supongamos que el gobierno asume su responsabilidad y dice, se elimina la subvención. Lo eliminamos, todito. Y pagamos todos precios reales. ¿En qué van a ir a pagar? ¿Con qué moneda van a pagar su litro de gasolina en la gasolinera? ¿Con qué plata van a pagar? Boliviano. Con bolivianos. Pero, ¿qué necesita Bolivia para importar diésel o gasolina? Dólares. Por eso es que también es un problema monetario. Por eso mismo es absurdo preguntarle a la gente, ¿quiere que se mantenga la subvención o no quiere que se mantenga la subvención? Porque la gente me puede decir ya, que no se mantenga, quite la subvención. A pesar de eso sigue el problema porque no tengo dólares para importar ese diésel y esa gasolina. Entonces no es algo que se va a solucionar con una pregunta, es algo que requiere política pública y requiere varias políticas públicas, no solamente en el tema de hidrocarburos, sino también en lo fiscal y también en lo monetario. ¿No ven? Entonces no es algo que lo puedas transferir a la población con una pregunta y decirle quieres o no quieres. No, el que tiene que tomar la decisión soy yo, en este caso, si estuviera a cargo de la política pública, ¿no es cierto? O el presidente, en este caso, y sus ministros del Poder Ejecutivo, y definir políticas fiscales, monetarias e hidrocarburíferas para salir de este problema. Hace un año, desde la Fundación Jubileo habíamos recomendado o sugerido que se podía refocalizar la subvención. Pero hace un año el contexto económico era muy distinto al actual. La economía se está deteriorando cada vez y cada vez más rápido. Hoy en día ya no es posible refocalizar la subvención. Hay que eliminarla. Ya no se puede refocalizar. Representa un alto porcentaje del PIB. Y si estamos hablando de un déficit fiscal de más de 2 dígitos, como ha dicho ya el ministro de Economía hace un mes, es muy difícil pensar en refocalizar. Tenía una pregunta a la señora. Sí, no sé si ustedes tienen alguna información con relación a tanto a lo que paga Bolivia a un precio hacia afuera en el tema de la importación de hidrocarburos subvencionados y en realidad lo que consume Bolivia, porque mucho se habla del tema del contrabando, ¿no? Que sacan de aquí, por ejemplo, se compran precios, se lo vuelve a reingresar a los países vecinos y se lo vuelve a comprar, y eso más o menos hablaban de, creo, 2.200 millones de dólares que se va justamente en eso y se va a bolsillo en particular. No sé si tienen alguna información al respecto. Bueno, existen estimados, ¿no? O sea, cualquier economía ilegal o informal, oscura, digamos, es muy difícil de tener información porque justamente es una economía ilegal. Llámese contrabando, narcotráfico, minería ilegal, lo que usted quiera. Entonces es muy difícil poder tener el dato real porque son economías ilegales. Sin embargo, hay estimaciones, evidentemente. Claro, pero esas estimaciones tienen que estar en función al consumo real también que tiene el país, ¿no? Sí. Para que en ese sentido se cruza la información. En datos de consumo, se sabe que Bolivia consume 6 millones de litros de diésel por día. Cerca de una tercera parte, probablemente de esto, se va al contrabando, probablemente.
Sin embargo, yo ahí quiero subrayar, porque en algunos foros me ha tocado que me decían, pero en vez de quitar la subvención, controlaremos el contrabando. No es, o sea, en este momento ya no es solución. Hace años probablemente ayudaba, pero hoy en día no. ¿Por qué? Porque aunque controles ese 30%, hay un 70% que sigue subvencionando, que te sigue costando y que es inviable. Y que además ha motivado esta locura, ¿no?, de crecimiento del parque automotor de forma tan irracional. Entonces lo que se propone es quitar. Aquí voy a la pregunta que hacía hace un momento el compañero. ¿Qué nos ha dejado de beneficio esta ley de hidrocarburos? Renta, ¿no? Porque era una ley orientada a la renta. Lamentablemente nos hemos preocupado de la tajada del pastel y nos hemos olvidado de que sigue habiendo pastel. Entonces la renta hoy en día está en caída. Pero si lo vemos de manera conjunta, desde que está vigente la ley hasta el 2022 por lo menos, el Estado boliviano ha recibido 43.500 millones de dólares por renta estatal, ¿no? Regalía, IDH, participaciones, patentes, impuestos. Y la participación de YPFB en las ganancias de los contratos. En la época de bonanza, entre el 2005 y el 2014, 28.000 millones de dólares es lo que ha recibido el Estado boliviano por renta, ¿no? Cuando digo este dato, es renta, no son ingresos, ¿no? Acuérdense lo que les explicaba hace un momento. Si hablamos de ingresos, son 63.000 millones de dólares. Por renta son 43.500. O sea, utilidad para el gobierno, ¿no es cierto? A eso es lo que se está realizando. Son los ingresos menos costos, lo que queda es la renta. Esa renta se divide entre Estado y empresa privada. El Estado la capta a través de regalías, IDH, impuestos. 28.000 millones de dólares en la época de bonanza, un 46% de esta renta, 46% ha venido por IDH. Por lo tanto, ha sido redistribuida a gobernaciones, municipios y universidades. Las preguntas están ahí. ¿En qué se ha gastado? Canchas, sedes sindicales, en muchas cosas que hoy en día nos parece una locura. Pero en ese momento parecía que éramos ciegos, ¿no? O sea, no nos preocupaba mucho. ¿Por qué no se utilizó para diversificación productiva y ahorro de largo plazo? Desde nuestro punto de vista, ahí está el peor error. Y desde la Fundación, en 2012, ya recomendábamos que se utilice una partecita, no todo, una partecita de esto para diversificar la economía o para ahorrar, ¿no? El fondo noruego, por ejemplo, que es tan popular a nivel mundial, ahorrar una parte de sus ventas de petróleo. En Noruega, en 2021 ha recibido más plata por su fondo de ahorro, el rendimiento de su fondo de ahorro, que por la venta de petróleo. Eso fue lo positivo. Esto, sí. Lo positivo fue que ha recibido mucho dinero. Obviamente lo matizable o lo negativo es que con esto no has hecho lo que deberías haber hecho, sino que se ha despilfarrado, se ha mal utilizado, y no solamente el nivel central, porque el 46% ha sido IDH. La responsabilidad del despilfarro de estos 43.500 millones de dólares recae en todos los niveles del Estado, incluidas las universidades públicas, el Fondo Indígena, que también ha recibido plata de esto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, que también se benefician del IDH. Entonces, la verdad que ha generado serios problemas. ¿Cuáles son los efectos económicos y fiscales? Hay una caída en los ingresos por divisas. Exporto menos gas, recibo menos divisas. Eso en gran medida nos explica el problema de que estamos hoy en día. Ha habido una contracción de otros sectores económicos. Mucha plata de la regalía y del IDH fue para financiar construcción, por ejemplo, ¿no? Mucha plata ha ido a financiar construcción. Es un sector que se ha visto afectado. El presupuesto de exploración del YPFB tiene un costo de oportunidad, eso ya lo he explicado, ¿no es cierto? Si un pozo sale negativo, eso tenía un costo de oportunidad en salud o educación. Podía haber mandado esa plata a salud o educación. ¿Hay un mayor riesgo de que el gobierno intente subir impuestos hoy en día ante este escenario de caída? Sí lo hay, pero eso sería un terrible error desde un punto de vista económico, ¿no? En una economía estatizada, ¿quién paga impuestos? El Estado, las empresas estatales. YPFB es el principal contribuyente hoy en día, ¿no? a nivel nacional. Sin embargo, ¿qué pasa si YPFB tiene problemas de flujo de caja? Si tiene poco efectivo, va a empezar a pagar cada vez más impuestos con valores. Y los valores no se coparticipan. Hay una contracción de los ingresos por regalías e IDH. Esto afecta a las gobernaciones, bueno, a todos los niveles del Estado más las universidades. Los beneficiarios de la renta deberían diseñar estrategias, ¿no? Mientras todavía reciben renta, mientras todavía hay exportaciones, deberían implementar estrategias de diversificación o de ahorro para hacer frente a lo que viene hacia adelante.
Hay una mayor presión por ajustar gastos fiscales. El otro día salió una noticia muy buena de Tarija, en la que ha habido un ajuste en el gasto muy importante, pero están manteniendo su gasto social, su inversión social. Entonces, es una experiencia buena. El tema de Mayaya, que hace un momento preguntaba el compañero. El pozo Mayaya es un anuncio que nace entre la necesidad y la presión. La urgencia de decir que esto no está tan mal y que tiene alguna salida, y la presión probablemente política. Aquí está un poquito la descripción del pozo, no voy a entrar en eso, pero sí he hecho esta captura de pantalla a un tuit que saca el Ministerio de Hidrocarburos, en el que el presidente Arce dice que se confirma 1,7 TCFs de reservas, siendo el descubrimiento más importante para Bolivia desde el 2005. Esto es terrible. O sea, la persona que le ha hecho decir eso al presidente, yo lo mandaría a fusilar. Ya, no, mentira, ¿no? Hay que respetar los derechos humanos. Porque no es un megacampo, ¿no? Primero, ¿un pozo es suficiente para anunciar una reserva de 1,7 TCF? No. El primer pozo te permite determinar si hay o no hay hidrocarburos. Por eso se llama pozo exploratorio. Explora si hay o no hay. Si hay, tienes que perforar otros pozos que se conocen como de avanzada o de delimitación, por lo menos 2 más, para poder decir de estimar cuánta reserva has descubierto. ¿No? Y ahí hablarás de reservas probables y después se volverán probadas a medida que vayas desarrollando más pozos. Una vez descubierto el pozo, hay que hacer una cosa que se llama declaratoria de comercialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que has descubierto puede ser llevado a un mercado y puede ser vendido. Y ese precio es rentable para que tú sigas perforando y explotando ese yacimiento. Tiene que cerrarse todo eso. Si no, si yo encuentro un pozo muy alejado, pues de pronto no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque si ustedes ven este es el mapa de gasoductos y el mapa de oleoductos en Bolivia. Mayaya está más o menos aquí, donde está, estoy apuntando con el puntero. Aquí no hay ductos, no llega ningún sistema de gasoductos ni de oleoductos. Por lo tanto, tengo que construir incluso un ducto que me permita llegar hasta Río Grande si quiero mandar ese gas al Brasil o al mercado interno, o hasta una refinería como Cochabamba probablemente para meter al sistema de oleoductos. Entonces no es suficiente con encontrar un pozo. Peor aún si es que no tengo sistema de transporte, cómo llevar al mercado de destino ese hidrocarburo. Y en el caso de Mayaya, además, es un pozo que ha tenido serios problemas, ¿no? De hecho lo han tapado. Ahorita ese pozo ya está tapado con 200 metros cúbicos de cemento. Ha habido varios problemas de entrampamiento de herramienta incluso abajo y no está produciendo. El sector de hidrocarburos, por lo tanto, requiere un desarrollo integral. El problema no es solo explorar, hay que poder producir y hay que poder vender. Hay que cerrar ese círculo virtuoso. Con esto ya termino, creo que me he extendido 15 minutos. Hay que ver qué se puede hacer en el mediano largo plazo. Para el mediano largo plazo, nueva ley de hidrocarburos. Desde nuestro punto de vista, lo que el país requiere es una nueva ley de hidrocarburos. Obviamente, considerando las restricciones actuales, eso ya lo he dicho en un principio, Bolivia, y por lo que han visto ustedes, este sector económico no puede esperar a que se cambie la Constitución. Estamos con problemas muy serios, muy cerca, ¿no? El tema del GDP, el gas natural, más importaciones, subvención. No podemos aguantar más tiempo. Entonces, no se puede esperar a un cambio constitucional. Con lo que hay, se propone una nueva ley de hidrocarburos que desde nuestro punto de vista considere 8 puntos. El primero, en torno del negocio. Si no hay dólares, no puedo explorar. Si no hay seguridad jurídica y tengo el riesgo de que me nacionalicen, no voy a querer invertir. Entonces hay que generar un buen entorno del negocio para atraer inversión. Eso es importante. Segundo, institucionalidad. ¿Qué rol va a tener YPFB? Hay que institucionalizar YPFB. YPFB hoy en día produce más empleo que gas. Y no debería, ¿no? Entonces hay que reestructurar YPFB. Pretender hablar de cerrarla, yo en lo personal no coincido, ¿no? Porque además en Bolivia ha habido una apuesta muy seria porque Bolivia tenga su empresa estatal. La empresa estatal per se no es mala, puede ser buena. Hay ejemplos buenos en el mundo como Equinor, que les decía en Noruega, sí, puede funcionar, sí, pero eso depende de la gobernanza que tenga esa empresa estatal, ¿no? Y para eso hay que definir un marco de institucionalidad muy claro en la ley. ¿Qué hace el YPFB? ¿Qué hace la NH? ¿Qué hace el ministerio? ¿Qué hace la empresa privada? ¿No? Roles claros. Transparencia y acceso a información. Hoy en día le queremos hacer un referéndum a la gente que no conoce los problemas técnicos, ni económicos, ni energéticos del sector.
¿Por qué? Porque primero no está formada en eso. Segundo, porque no hay suficiente información. En el caso de hidrocarburos, apenas el 4% de la información de exploración y explotación se publica. El resto no se publica. Entonces, ¿cómo le puedes preguntar a alguien sobre algo que no conoce? Si yo le pregunto al señor del taxi que nos ha traído si quiere subvención, probablemente me diga que sí, porque eso hace que el costo de su gasolina sea barata. Entonces va a ir a votar, además sesgado, ¿no es cierto?, con un interés personal. Pero bueno, volviendo al tema de la ley. El cuarto punto, condiciones previas. ¿Con qué empresas negociamos contratos? ¿Volver a negociar con PDVSA? Creo que no, ¿no? Una empresa casi quebrada, apostaron por Liquimuni con PDVSA, no dio los mejores resultados, de hecho fue un fracaso. Entonces hay que ver con qué empresas firmamos, pero además consulta previa. ¿Voy a explorar en parques naturales o no? Desde nuestro punto de vista, no, pero eso debería estar claro en la ley. ¿Dónde sí y dónde no? Eso se llama ordenamiento territorial. Artículo 300 de la Constitución, competencia. Es una competencia conjunta para el nivel subnacional y el nivel central. Luego, los contratos, el contenido de los contratos. Hay una cláusula, por ejemplo, muy común en los contratos mineros, que es la cláusula de estabilidad económica. Eso busca brindarte, darte seguridad jurídica frente a riesgos de nacionalización, por ejemplo. Sexto, mercados. ¿Qué pasa con los mercados? Y ahí entra un tema fundamental, política de precios al mercado interno, el tema de la subvención, ¿no? Es algo que hay que considerar en la ley, hay que debatirlo, hay que discutirlo, pero principalmente eliminarlo. Régimen fiscal. No podemos seguir con un régimen fiscal en el que el Estado se queda con el 91% y las empresas solo con el 9%. Hay que buscar un nuevo equilibrio razonable Estado-empresa para que el negocio sea atractivo. Y finalmente el uso de la renta, ¿no? ¿En qué se usa la renta? ¿En qué usamos la regalía y el IDH? Debería haber una lección aprendida del desastre de los últimos años, en el que hemos malgastado una época inédita, histórica de bonanza. No podemos seguir construyendo pues canchas de fútbol, sedes sindicales. Utilicemos la renta para diversificar la economía, desarrollo productivo, dejar de depender de los hidrocarburos para toda la vida, ahorrar para el largo plazo, ¿no? Esto para el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque el sector de hidrocarburos es de largo plazo. Con una nueva ley vamos a tener resultados en 10 años, 15 años, 20 años. Pero ¿qué hacemos con el corto? Con el corto plazo, tarea número 1, hay que eliminar la subvención. Lamentablemente es así. Es insostenible, no se puede seguir manteniendo esta política, entonces por lo tanto tiene que ser eliminada. Promover la libre importación de combustibles. Se requieren dólares. Las empresas en el país, el común de las empresas, puede tener mayor acceso a divisas para poder importar su propio combustible. Hay empresas mineras que ya lo hacen desde hace años en Bolivia, ¿no? Entonces hay que promover esa libre importación, pero de verdad, simplificando trámites, haciendo que sea más fácil esa importación, no ponerles 13 requisitos como es actualmente lo que se les pide a las empresas. Equilibrio en la matriz eléctrica. No podemos seguir que nuestra electricidad dependa tanto del gas cuando está en caída, además. Entonces hay que diversificar la matriz eléctrica, hidro, fotovoltaica, eólica, ¿no es cierto? Una vez que hagas eso, recién puedes pasar a políticas integrales de electromovilidad. ¿Por qué? Porque si ahorita traemos autos eléctricos, ¿no? Hay gente que te dice, no, la subvención, sí, los fósiles, ¿no? Hidrocarburos, no, autos eléctricos. Pucha, pero vas a traer tu auto eléctrico, lo enchufas y estás cargando electricidad ¿con qué? Con gas. Entonces no es solución, es una falsa solución. Entonces primero hay que equilibrar la matriz eléctrica, apostarle más a las renovables para que tenga sentido recién que tengas autos eléctricos o buses eléctricos que puedas enchufar. Cuando hablo de políticas integrales de electromovilidad me refiero a políticas del nivel nacional articuladas con el nivel subnacional. Ahí hay competencia de los municipios, por ejemplo. Transporte público masivo e idealmente eléctrico, ¿no? Entonces estas cosas se pueden hacer en el corto plazo mientras esto va dando resultado. Muchas gracias por su atención y por su participación.